Bien, parte 2. Dentro de los conceptos básicos hemos visto que la computadora es fundamental, ¿no?, en ayuda al ser humano. Esta computadora, podríamos mencionar que se enfatiza en realidad en dos partes, ¿no?, de hardware y software. Además, cuando hablamos de una computadora hay que aprender a comprenderlos, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos ordenar a una computadora que escriba una monografía, no podemos ordenarle a nuestra computadora que realice un logo, ¿no?, a solamente comandos de voz. ¿Cómo nos podemos comunicar con nuestra computadora? Habíamos mencionado para eso que tenemos que utilizar un lenguaje. Justamente los que programan, los programadores utilizan ese lenguaje, ¿ya? Los programadores no son solamente escritores, así como nosotros conocemos escritores de libros, ¿no?, artículos, periódicos u otros, así también existen personas que son escritores, pero de programas. También diseñadores de programas, ¿no? También indica que es un proceso de traducir, ¿no?, un algoritmo en pseudocódigo a un lenguaje de programación. Entonces, ahí vemos que hay un paso. Para poder realizar un programa, antes debo realizar un algoritmo, ¿no es cierto? ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados, finitos, ¿no?, para la resolución de un problema. El programador, ¿no?, quien escribe los programas, necesita la ayuda de un traductor, ¿no es cierto? Un traductor para que los algoritmos que realice necesitan traducirlos a un lenguaje de programación. También un lenguaje de programación se denomina codificación, es decir, yo les voy a consultar, jóvenes ya han codificado sus programas, ¿no? Significa que ya lo han realizado, ya lo han escrito, ¿no? Solamente es eso. Y un algoritmo escrito en un lenguaje de programación se llama código fuente. Entonces, cuando yo les mencione, bien, la tarea del día lunes, les voy a enviar código fuente, ustedes van a realizar su lenguaje de programación. De esa forma nosotros nos vamos a comunicar, ¿no? Hoy estamos aprendiendo que los programadores no son más que solamente escritores, ¿no? ¿Para qué? Para poder programar, diseñar programas. Necesitamos la ayuda de un traductor, que ya les voy a enseñar qué es un traductor, ¿no? La persona que está o la herramienta que nos ayude a traducir a un lenguaje de programación. Además, cuando nosotros hablamos de un lenguaje de programación, estamos hablando de codificación. Y esta codificación es solamente algo escrito, ¿no?, en de un algoritmo a un lenguaje de programación que se denomina código fuente. Bien, lenguajes de programación. Para poder trabajar en un lenguaje de programación, necesitas comprender las instrucciones paso a paso. ¿Listo? Además, necesitas realizar operaciones correspondientes. ¿Qué tienes que saber si quieres aprender a programar? Operaciones. ¿Listo? Muchos deben recordar que existen tipos de operaciones. En programación existen operadores aritméticos, ¿sí? ¿Qué es un operador? Un operador son símbolos que procesan datos, es decir, son elementos que relacionan de forma diferente a los valores de una o más variables o constantes. Existen diferentes tipos de operadores, lo vamos a ver más adelante, pero les menciono que los tipos de operadores son 4. Uno es aritmético, donde se maneja la suma, la resta, la división, los que conocemos, ¿no? El otro tipo de operador se llama relacional. Los relacionales es donde nosotros utilizamos símbolos como el menor que, mayor que, el igual o el diferente o el mayor igual, recuerdan, ¿no? El otro tipo de operador se llama lógicos, ¿no? Cuando hablamos de un operador lógico, estamos hablando del AND, ¿recuerdan? El OR y el NOT. Y por último, otro tipo de operador, el cuarto operador se llama asignación. Para trabajar con asignación, nosotros solamente manejamos el igual. Hay otros más que les voy a enseñar. ¿Listo?
Bien, dentro de esto, entonces, un lenguaje de programación, tienes que realizar operaciones con correspondientes. Nuevamente, los lenguajes de programación se utilizan para escribir programas. Entonces, ustedes cuando empiecen a escribir su primer programa, aunque este programa se diga solamente Hola Mundo, ya son programadores, ¿no? No serán expertos, pero ya estamos en el camino. Los programadores, los programas de las computadoras modernas constan de secuencias, constan de una instrucción que se codifican como secuencias de dígitos numéricos que podrán entender las computadoras. A ver, el único lenguaje que nuestra computadora conocía era el 0 y 1, ¿verdad? El lenguaje binario, como se conoce. Entonces, dice que las programadoras, perdón, los programas de las computadoras modernas constan de secuencias de instrucciones que se codifican como secuencia de dígitos numéricos que podrán entender dicha computadora. Cada lenguaje de programación tiene un conjunto, ¿sí? O un juego de instrucciones. ¿Qué son instrucciones? Por ejemplo, include o include, como le dicen otros. Cuando trabajo con Java, por ejemplo, trabajo con una librería que se llama import, ¿no? Cuando trabajo con otras librerías, por ejemplo, utilizo palabras, ¿no? Que son diferentes, no todos son iguales. Claro, tiene una lógica igual, pero el manejo de palabras y librerías, tipos de datos son un poco diferentes, no al 100%. ¿Ya? Entonces, cada lenguaje de programación tiene un conjunto o juego de instrucciones que significa acción u operación que realiza una computadora, ¿no? O una máquina, entender directamente en su código binario, o bien se traduce dicho código máquina. Bien, al hablar del lenguaje de programación, estoy hablando de tres tipos de lenguajes. Lenguaje de máquina, lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. Son los tres lenguajes de programación que utiliza la computadora. Al igual que la historia, ¿no? Esto, por ejemplo, ha ido creciendo en base al tiempo o ha ido mejorando en base a lo que pasó el tiempo. Las instrucciones básicas y comunes en casi todos los lenguajes de programación son lenguaje de máquina, como habíamos mencionado, el lenguaje de bajo nivel, conocido como los ensambladores o assembler, ¿no? Y el lenguaje de alto nivel. ¿En cuál lenguaje creen ustedes que programamos actualmente? En el de alto nivel, ¿verdad? Si ustedes pueden visualizar una imagen, ¿no? Se veía programando, ¿no? Ahí un lenguaje de máquina, es porque la computadora entiende ese lenguaje de unos y ceros por si acaso. ¿Ya? Y nosotros, por ejemplo, no podemos programar en ceros y unos toda la vida, ¿verdad? Esto ha ido creciendo. Pero definamos qué es un lenguaje de máquina. También es conocido como un lenguaje binario. Una computadora suele solamente entender este lenguaje de máquina que utiliza dos números que están en el formato 0 y 1. Ejemplo, ¿no? La palabra hola puede representar a todos estos números, ¿no? La palabra, por ejemplo, entero puede representar a todos estos dígitos. Para nosotros ya este 0 y 1 se vuelve dígito, ¿no? La palabra que se llame, por ejemplo, Yolanda, puede representar a una serie, una cantidad de unos ceros y unos ceros, ¿no? Entonces, para que me entiendan un poco mejor, existe el lenguaje de máquina que se llama binario, solamente entiende dos dígitos, el 0 y el 1. ¿A qué nos referimos con el lenguaje de bajo nivel o conocido como lenguaje ensamblador o assembly language, ¿no? Utiliza símbolos conocidos como memotécnicos. Este lenguaje necesita un traductor. Habíamos hablado de un traductor, ¿verdad? A un lenguaje de máquina para que el computador entienda las instrucciones. Por ejemplo, si nosotros escribíamos en un programa LOT R1, ¿no? Esto para nosotros representaba acumular todo este dato en una variable A. Si nosotros escribíamos LOAT R2, todo lo acumulábamos en una variable B.
ATD, adicionamos el valor R1, R2. Así suele ser los programas, ¿no? Estos programas, como les mencionaba hace un momento, era la forma de programar hace años atrás, hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, como ya no los programadores utilizaban unos ceros, se ayudaban, dice, con estos símbolos. Justamente de eso trata el lenguaje de alto nivel. ¿Listo? Que es el lenguaje que manejamos actualmente. Se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera más cercana a la capacidad cognitiva humana. Ejemplo, ¿no? El valor de X es igual a 5, más el valor que representa Y es igual a 5. Sumamos 5 más 5, 10. Estos 10 lo voy a almacenar en una variable que se llama Z. Entonces, ¿cuánto vale Z? Z vale 10. Ahora me dicen, ¿cuánto es el valor de A? Teniendo el valor de Z, que es 10, más, entonces a B tendría que asignarle un valor. Por ejemplo, 100 le voy a asignar, ¿no? 100 más 10, 110. Ahora mi valor A equivale a 110. De esa forma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tratamos de hacer que un lenguaje de programación de alto nivel trabajemos de capacidad con la capacidad cognitiva humana, ¿no? Es decir, más cercana a lo que el ser humano piensa. En eso consisten los lenguajes de programación de no, de binario, bajo nivel y alto nivel, ¿no? Lenguajes de programación de alto nivel que se manejan actualmente son muchas, pero los que nosotros vamos a utilizar o lo que vamos a ver en la universidad, bastante, ¿no? Excepto este Visual Basic, tal vez lo utilicen poco, va a ser el lenguaje C, el que nosotros vamos a trabajar, o C++, cualquiera de los dos, ¿no? El lenguaje C Sharp, van a trabajar bastante con el lenguaje de programación Java, PHP, Visual Basic, ¿no? Existen otros más, las sensaciones del momento, ¿no? Programación en Android, por ejemplo, otro tipo de programación en Python que les ayuda bastante, ¿no? Hay muchos más, como les menciono, ¿ya? Bien, dentro de lo que es programación, ya hemos visto sus fundamentos, conceptos, ¿no? Hay dos definiciones que nosotros debemos conocer. ¿Qué es un intérprete y qué es un compilador de programas? Hay diferencia entre estos dos conceptos. Solo por ahora les menciono que cuando hablamos de un intérprete, vemos que debemos trabajar con un programa fuente. El intérprete consiste en la traducción y ejecución de línea a línea. ¿Qué es línea a línea? Por ejemplo, cuando hacemos un algoritmo, ¿no? Habíamos dicho que es una secuencia de pasos. Por ejemplo, el número 1 es inicio. Número 2, a ver, si mi programa, si me han pedido sumar dos números, allá. Entonces, comienzo, ¿no? Número 1, inicio. Número 2, voy a leer los dos números que voy a sumar. Puedo leer 5 y puedo leer 25, ¿no? En un tercer proceso o número 3, nosotros lo que vamos a hacer es sumar. Sumo, ¿no? 25 más 5, 30, ya, perfecto. En un cuarto proceso lo que voy a hacer es mostrar lo que he sumado, ¿no? Solamente el resultado, mostrar 25. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa forma, empezamos a razonar, estamos hablando de línea a línea, ¿sí? Decimos en el paso 1 se hace algo, en el paso 2 se hace algo, en el paso 3 se debe hacer algo. Entonces, en cada línea, en cada proceso nosotros lo conocemos como línea a línea, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el intérprete? El intérprete hace una traducción y ejecución línea a línea. Bien, ¿qué son los compiladores? Igual, cuando nosotros tenemos un compilador, ¿no? Es decir, un programa fuente, lo que hace este compilador es mostrar el programa objeto, ¿no? Directamente. Me han pedido sumar 5 más 25, ¿no? Lo que voy a hacer es directamente mostrar 25. Ahí vemos la compilación de un programa. En este proceso no se ve, ¿no? En esta parte de la compilación no se ve cómo se ha hecho, pero se ha hecho. No se ve cómo se suma, no se sabe, pero ahí la suma existe, ¿no? Entonces, más o menos lo voy a interpretar de esa forma. ¿Listo? Continuando.
habíamos hablado de datos, ¿no? Justamente los datos son muy importantes para programar, ¿no? Todas las organizaciones necesitan guardar información breve y concreta sobre los clientes, ¿verdad? También las organizaciones, ¿no? U otros necesitan guardar información sobre sus productos, qué costos tiene, ¿verdad? Esta información recibe el nombre de dato, para que se entienda mejor. Un dato puede ser un nombre de una persona, Juan, por ejemplo. Un dato puede ser un número, el número 1. Un dato puede ser un vehículo, ¿no? En específico, taxi. Un dato puede ser una letra, ¿no? Una letra del abecedario que puede ser A. Un dato puede ser un número de teléfono, por ejemplo, sin mi teléfono, ¿no? 78, 78, 77, 58, 97, ¿no? Para nosotros, entonces, este es un dato. Un dato no significa un dígito, tengan mucho cuidado, ¿no? Bien. ¿Para qué nosotros definimos el término de dato? Porque dice que para poder manejar información tengo que saber que manejar un conjunto de datos que se encuentran interrelacionados unos con otros de manera lógica, que puede guardarse, que puede procesarse y transmitirse. Esta información aumenta el conocimiento del ser humano después de transformar su formato. Ejemplo, voy a darles mi información, ¿no? Yolanda Escobar Mancilla. Ah, ya. Entonces, lo que les he mencionado es información. Ahora, menciónenme un dato, me dicen. Ah, ya, mi dato sería solo Yolanda, nada más, ¿no? Entonces, cuando yo menciono dato, es un algo insignificante que no sirve, por ejemplo, qué hacer con ese dato. Pero ahora, cuando yo menciono dato, información, Yolanda Escobar Mancilla, ah, ya alguien buscará, encontrará mi registro, verificará, ah, ya docente, esa persona tiene, digamos, 40 años, esta persona tiene 2 hijos, etcétera, ¿no? En base a la información que yo he brindado, puedo guardar, procesar, incluso transmitir información que aumente el conocimiento del ser humano. Eso es lo que nos menciona, ¿ya? Hay diferencia entonces en las dos definiciones, dato e información. ¿Cuáles son las etapas y procesos de la información? Nos menciona que son 3 etapas. Uno que es la entrada de datos, proceso de datos y salida de datos, que se conoce como información. ¿Ya? Nuevamente, las etapas del proceso de la información son 3: entrada, proceso y salida. Así, los mismos, les cuento que los mismos procesos los tiene un algoritmo, ¿no? Cuando nos digan cuáles son los procesos de un algoritmo, también es la entrada, proceso y salida. ¿Listo? ¿En qué consiste la entrada? Entrada de datos es cuando, por ejemplo, nosotros estamos pensando en hacer algo. A ver, imaginemos que queremos preparar una taza de café, ¿no? Entonces tengo que pensar qué es lo que necesito primero como entrada para poder realizar una taza de café. A ver, como entrada voy a necesitar pues el café, pues el agua, pues el azúcar, ¿verdad? Entonces esos datos son de entrada. ¿Qué hago en el proceso? Ah, en el proceso, en una taza voy a echar el azúcar, voy a echar el café y voy a echar el agua y lo empiezo a batir. ¿Qué mostrará en salida? En salida muestra la información, lo que he obtenido. Será la taza de café realizada, ¿verdad? Entonces, justamente en las etapas de información consisten en estas 3 fases, ¿no? Entrada, proceso y salida. Bien, ahora vamos a ingresar a la parte más interesante de nuestra materia, más importante diría yo. Ya hace un momento habíamos mencionado qué es algoritmo, ¿no? Habíamos dicho que algoritmo es una secuencia de pasos lógicos y ordenados, finitos, ¿no? Con los cuales se puede dar solución a un problema determinado, jóvenes. ¿Ya? Ustedes están aquí para solucionar problemas. Ojo, no cualquier problema, ¿no? Problemas económicos, familiares. No, no, no me estoy refiriendo a esas cosas. Me estoy refiriendo a problemas sociales. ¿Listo? Como por ejemplo,
sistemas, realizar sistemas para llenar actas de notas automáticos, por ejemplo, sistemas de académicos, ver registros de una persona, de una empresa, tantos sistemas que existen, ¿no? Hasta pueden crear su propia red social, así como similares de Facebook, así también lo pueden hacer ustedes, pero antes deben saber cómo, ¿no? Y nos dicen que uno de los primeros pasos para que tú puedas hacer un sistema es aprender a manejar un algoritmo. Nuevamente, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos y no se olviden, el orden es muy importante, con los cuales se puede dar solución a un problema determinado. Debes considerar lo siguiente. Para que tú puedas solucionar un problema, es necesario comprender para efectuar una serie de acciones, para encontrarle una solución y escribir dicha solución de la forma más clara posible para que los otros la entiendan. Entonces, para un problema pueden existir diferentes maneras de expresar una solución, ¿verdad? No solamente existe uno. Desde el punto de vista de otras personas, puedes ayudarte a resolver un problema de la forma más sencilla o de la forma más complicada, como personalmente a mí me gusta, ¿no? Me gusta complicarme a veces, ¿no? Y mientras hay otras formas más sencillas de hacerlas. ¿Listo? Por lo tanto, esto nos ayuda a realizar algoritmos. Bien, una breve introducción, ¿ya? Continuamente el hombre se va enfrentando, ¿no?, en una gran diversidad de problemas. Desde, por ejemplo, ¿qué color de auto comprar? ¿Por cuál candidato votar? ¿Cuáles son las raíces de una ecuación? ¿Cómo ganar un partido de ajedrez? ¿Cuál es la mejor inversión a realizar? ¿Cuántos metros cúbicos de gas tóxico generan las industrias al año? ¿No? Todos estos problemas sociales, como les había mencionado, ¿no? Son en realidad una buena base para nosotros, porque en base a estos problemas nosotros creamos sistemas de ayuda. ¿Listo? Estos problemas que les menciono, ¿no? Lo vamos a clasificar en dos partes. Problema, ¿no? Que según el diccionario de la Real Academia Española, es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Un problema es una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. ¿Listo? Para la solución, ¿no? Para resolver un problema, por ejemplo, como qué color de auto comprar o por cuál candidato votar, requiere un método de solución más subjetiva. Este tipo de solución subjetiva es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las raíces de una ecuación? ¿Cómo ganar un partido de ajedrez? ¿Cuál es la mejor inversión para realizar? ¿No? ¿Cuántos metros cúbicos de gases tóxicos generan las industrias químicas al año? Requieren de soluciones objetivas. Entonces, estamos aprendiendo que existen subjetivas y objetivas. Bien, cuando nosotros hablamos que un algoritmo es una secuencia de pasos para la resolución de un problema, ¿a qué nos referimos? Que la búsqueda de la solución de un problema es una tarea en verdad difícil, ¿no? De sintetizar, pero sin embargo existen algunas pautas útiles que pueden ser seguidas, pueden ayudarnos a enfrentar la solución a un problema desde un punto de vista de programación. ¿Listo? Bien, para la solución entonces de un problema, debemos seguir, nos indican 5 pasitos. Uno es análisis. A ver, cuando ustedes tienen un problema económico, ¿ya? O mejor dicho, un problema para ir a pagar los servicios básicos al banco, ¿no? Y no existe ningún banco abierto, entonces, ese es un problema, ¿no? Que por el cual hemos pasado todos. ¿Cuáles serían los 5 pasos para solucionar ese problema? A ver, dice que antes debo analizar. Analizar significa pensar, ¿no? Buscar, empezar a buscar cómo voy a empezar a solucionar ese problema.
Eso se llama análisis. ¿Listo? Entonces podríamos buscar, tenemos dos opciones. O vamos a buscar para el análisis, vamos a buscar bancos por toda nuestra zona, o podemos hacer un pago mediante cuenta bancaria. Diseño, nos dicen, ¿no? Para llegar a, por ejemplo, para poder realizar un pago, ¿no? Un pago tendría que nosotros por lo menos pasos, ¿no? Buscar pasos, secuencias para poder hacer pagos correspondientes en un banco. Si no es en un banco, pues va a tener que ser sí o sí por una cuenta electrónica. Disculpe. ¿No? Entonces, vamos a ver paso a paso en qué consiste el análisis. Disculpen. Para conseguir el paso de análisis, voy a necesitar la entrada del problema, el proceso a seguir y la salida, ¿no? Entonces, en este análisis me pregunto, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué proceso voy a realizar? ¿Y qué voy a obtener? ¿No? En esto consiste el análisis. Bien, el diseño constituye un plan, por ejemplo, son palabras mediante una secuencia ordenada de pasos a seguir para lograr el objetivo. Nosotros a esto también le llamamos un pseudocódigo, que es una definición que vamos a ver más adelante. 2, formato gráfico, secuencia de imágenes con el mismo fin. ¿Ya? Estamos hablando de un programa, recuerden. 3, implementación. Se constituye en una solución a un problema escribiendo cada paso en un lenguaje de programación y siguiendo detalladamente el resultado para una etapa del diseño. Pruebas. Para poder verificar el resultado que nosotros hemos planteado en la implementación, es necesario que tengas que hacer unas pruebas para verificar si está bien o mal. Mantenimiento. Si nosotros tuviéramos problemas en la implementación de un programa, lo que nosotros procedemos a hacer es una corrección o modificación, y a esto llamamos mantenimiento. No es más que realizar adecuación a la solución implementada, que no porque haya errores, sino para que se acomode también nuevas situaciones también, ¿no? Bien. ¿Y dónde quedan los algoritmos? Dicen, ¿no? La resolución de un problema mediante una computadora parte de lo siguiente. Comenzamos con lo que es el problema, el algoritmo y, por último, el programa, ¿no? El problema que nosotros que tenemos, ¿no? Para poder resolver algo, siempre va a pasar por una resolución de un algoritmo. Siempre, siempre, ¿no? Por eso nos dicen que un algoritmo es una secuencia de pasos para la resolución de este problema. Cuando yo ya tenga mi algoritmo realizado, paso a la codificación, que ya habíamos hablado, del programa, ¿no? Aquí vemos la ay, ¿qué me pasa? Vamos a sistematizar nuestro problemita que teníamos inicialmente. Hay que notar que a partir del esquema anterior, el algoritmo se realiza como un paso previo al programa que se va a ejecutar en la computadora, ¿no? Por eso les mencionaba, los algoritmos jóvenes tienen que hacerlo en papel y lápiz para que puedan ustedes agarrar la práctica y posteriormente recién utilizar un programa, ¿no? Hay programas para realizar algoritmos por si acaso. Importante, el algoritmo incorpora las características estructurales básicas de un programa, es decir, es independiente de los detalles de su implementación. Eso significa que puede ser traducido a cualquier lenguaje con independencia de la computadora. Mientras que en un programa tiene un conjunto específico de detalles para resolver un problema expresado en un lenguaje de programación bajo, ¿no? Un vocabulario restringido y preciso de un lenguaje de programación. Muy bien, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo voy a ingresar a lo que es en Internet, ¿ya? Lo cual aquí voy a anotar diagrama de flujos, ¿no?
Cuando nosotros hacemos este tipo de búsqueda, nos aparece lo siguiente, ¿no? Este anuncio ha sido uno de los actuales, puede ser del año 2000, etcétera. Pero cuando yo escribo Google Académico, Enter, y escribo, voy a hacer clic en nuestro listado, hago clic en mi primera opción, Google Académico, dice, ¿no? Voy a escribir aquí, diagrama de flujo. El tipo de información que busca es precisa de textos, documentos en PDF, es decir, trabajos de universidades jóvenes, ¿ya? Entonces, cualquier trabajo que ustedes busquen lo van a hacer por este medio. ¿Listo? A ver, estamos viendo lo que es ahora en este momento algoritmos, ¿no? Y para trabajar en algoritmos necesito manejar con diagramas de flujo. Es por eso que yo estoy ingresando, ¿no? A un buscador. Les estoy enseñando a manejar tipos de buscadores como Google Académico o Scholar, como le dicen, ¿no? Y vamos a definir qué es un diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, todos los conceptos son similares, pero lo que yo quiero mostrarles son algunas gráficas o símbolos que existen. A ver, vamos a ver. Clic derecho, abrir pestaña. Hago un clic y podemos observar lo siguiente, ¿no? Ya. Tenemos bastante información, pero lo que yo quiero ver específicamente son los símbolos. Entonces voy buscando de esta manera, ¿no? Vamos buscando. Clic derecho, abrir nueva pestaña. Podemos conseguir textos en inglés, en español también, por si acaso. Muy bien. Vamos, si podemos verificar, no existe ninguna información específica, ¿no? Que yo quisiera que ustedes vean en este momento. ¿Listo? Podemos seguir buscando, nos podemos pasar mucho tiempo haciendo esto,